Hola, me llamo Oscar Borrero. Soy economista colombiano, especialista en evaluación inmobiliaria, planificación urbana y evaluación de proyectos. Trabajo como consultor internacional de gerencia urbana y también como docente e investigador para varias universidades en Colombia y para el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo. En esta clase vamos a estudiar la forma más utilizada para el cálculo de plusvalías del suelo, el método residual. Para este método es muy importante el concepto de potencial de desarrollo, que se entiende como las ventas que se esperan de un proyecto inmobiliario. En palabras simples, realizaremos un ejercicio para estimar el valor del suelo. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos distintos tipos de suelo: urbano, suburbano, también llamado de expansión, y el agrícola o rural. Para cada tipo de suelo existen distintos factores clave que justifican su valor. Vamos a mencionar los más importantes. Para el suelo agrícola o rural, el valor depende fundamentalmente de la fertilidad y de la ubicación, o sea, qué tan cerca está de la ciudad. Para el suelo urbano, el valor depende fundamentalmente de la edificabilidad, es decir, qué tanta altura y qué tantas edificaciones podemos hacer en este suelo. Por supuesto, su valor también depende de la ubicación, qué tan cerca está de las zonas comerciales. Finalmente, para el suelo suburbano o de expansión, el factor más crítico es qué tanto las normas que lo regulan permiten que se convierta en un suelo de uso urbano. Hablemos de lo que son las plusvalías. Las plusvalías son los incrementos en el valor del suelo que han sido generados por acciones ajenas al propietario, como inversiones públicas en infraestructura, cambios administrativos en las normas que lo regulan o cambios en las regulaciones sobre el uso del suelo. Las plusvalías pueden clasificarse de tres maneras. La plusvalía en la que el valor del suelo aumenta cuando el suelo tiene mejor ubicación y mejor acceso a los servicios. En segundo lugar, la plusvalía en la que el valor del suelo aumenta cuando el suelo tiene mayor edificabilidad, mejores normas de intensidad de uso dentro de la ciudad. Y la llamada plusvalía absoluta, en la que incluso la tierra periférica peor ubicada tiene un valor superior al suelo rural. Muchos países, a través de sus instituciones estatales, utilizan diferentes instrumentos para recuperar parte de ese mayor valor del suelo. A dichos instrumentos se los denomina cargas por plusvalías. Específicamente en esta clase vamos a analizar cómo se calcula esta plusvalía, es decir, cuánto dinero representa ese mayor valor del suelo gracias a la posibilidad de ejecución de obras y de las normas que autorizan usos o mayor edificabilidad. Poco a poco vamos entrando en materia. Hay 4 métodos valuatorios que ayudan a determinar el precio comercial de un inmueble, sea lote o una edificación. El método comparativo o de mercado, que se puede aplicar para estimar el valor de un lote o de todo el inmueble construido. El método de costo, que solo se aplica a las construcciones y mejoras. El método de la renta, que también se aplica para inmuebles en general, inmuebles especiales y en algunos casos suelos agrícolas. Y por último, el método residual, que en algunos países lo llaman involutivo, que lo vamos a usar para estimar el valor cuando se cambia la norma de edificabilidad y cuando se incorpora un suelo de la periferia a la ciudad. A nosotros nos interesa discutir la manera en la que se determina el precio del suelo. Es por esto que nos vamos a concentrar en explicar el método residual o involutivo. Para esto, lo primero que hay que revisar es la relación que existe entre la reglamentación urbana y el precio del suelo. Esta relación nos indica la cantidad de metros cuadrados que puedo construir sobre un terreno. Se le denomina formalmente el factor de edificabilidad y nos ayuda a medir la productividad del suelo. Por su parte, la reglamentación urbana nos da la información de lo que puedo edificar específicamente, si se trata de uso residencial, comercial, industrial, así como la altura de lo que voy a construir. Es importante hacer la aclaración de que no importa si la norma de uso es favorable para el precio del suelo,
Si el suelo no tiene mercado o demanda, el precio del suelo no va a aumentar. Por otro lado, hay varios índices que los constructores, promotores, planificadores, arquitectos utilizan para medir la edificabilidad y que el evaluador deberá tener en cuenta en el método residual. El índice de ocupación equivale al área construida en la primera planta o primer piso dividido por el área del terreno urbanizado. Por ejemplo, si tenemos un edificio que está ocupando en el primer piso 500 metros cuadrados y el terreno es de 800, el índice de ocupación es 62%. Ahora bien, este índice va a depender de la altura. En la medida en la que el edificio tenga más pisos, el índice de ocupación es menor. Sin embargo, si el edificio tiene otro al frente o detrás, se debe tomar en cuenta el ángulo de obstrucción. ¿Cuántos se deben aislar dos edificios de 4 pisos que están aislados por la parte posterior? Por reglamentación se deben aislar a una distancia en la que la altura de los edificios y la distancia del aislamiento genere un ángulo de 45 grados, por lo que en este caso la altura de los edificios será igual al aislamiento. A este ángulo se le llama ángulo de obstrucción y a la distancia que separa los edificios, aislamiento posterior. Es importante entender que si, por ejemplo, un cambio de reglamentación le permite a un edificio de 4 pisos subir hasta 8 pisos, no quiere decir que se duplique el área construida, ya que tendrá que reducir la planta baja para ajustarse al nuevo ángulo de obstrucción. La mayoría de nuestros países latinoamericanos exigen 1/3 o 1/4 de la altura del edificio en la parte posterior. Otras ciudades inclusive piden un aislamiento lateral. A mayor aislamiento lateral o posterior, en relación con la altura, se va reduciendo el índice de ocupación. Otro de los índices a considerar es el índice de construcción, que resulta de multiplicar el índice de ocupación por el número de pisos, lo que también se conoce como área útil. Por ejemplo, un edificio se construye sobre un terreno de 800 metros, pero tiene 2.500 metros cuadrados construidos sin considerar sótanos. Su índice de construcción es 315, es decir, la superficie construida triplica el área del terreno. En métodos de valoración decimos que el índice de construcción reproduce el terreno. Una casa puede tener un índice de 1, por lo que no aumenta el área aprovechable o útil. Un edificio de 5 pisos tiene un índice de 2 o 3, y edificios de mayor altura el índice puede estar llegando a 4 o 7, por lo que sacan un mayor provecho del terreno. Es importante mencionar que el índice de ocupación también está relacionado con los metros lineales de frente que tiene un terreno. Para cada tipo de edificación, la regulación urbana establece parámetros mínimos que se deben cumplir. Por ejemplo, las normas urbanas pueden exigir aislamientos al frente cuando hay calle, creando un área que se denomina antejardín. También se puede aislar por los lados para permitir asoleamiento, buena iluminación o calidad arquitectónica. Resulta muy común que para cumplir con la regulación vigente, algunas construcciones requieran unificar 2 lotes o más para así lograr un edificio de mayor altura. Particularmente el lote unificado vale mucho más que la suma de lotes individuales. El gráfico muestra información a partir de datos recogidos de varias ciudades. Se puede apreciar que a medida que crecen los metros lineales de frente, crece el valor por metro cuadrado del suelo. Por ejemplo, sobre la base de un edificio que vende a $1.000 el metro cuadrado del lote en el que se encuentra dicho edificio va a pasar de 120, cuando tiene 10 metros de frente, a aproximadamente $300 por metro cuadrado, cuando el lote tiene 25 metros de frente. Es decir, al juntar 2 o 3 lotes, el terreno triplica su valor porque este va a depender de la edificabilidad que permita. Después de este recorrido por algunos conceptos básicos, estamos listos para hablar sobre el método residual que se aplica para estimar el precio de los suelos. Este método usa 3 técnicas de estimación: el residual dinámico, el residual inductivo y el deductivo. El residual dinámico lo que hace básicamente es calcular la tasa interna de retorno del negocio. Promotores y constructores utilizan esta técnica cuando ya tienen definido presupuestos, diseños, programación del proyecto,
para calcular a cuánto deben vender, qué ingresos van a obtener y el máximo que estarían dispuestos a pagar por el terreno donde quieren hacer su proyecto. Cuando esta información conocida como flujo de fondos de un proyecto no está disponible, solo se puede utilizar la técnica inductiva o la técnica deductiva. En el caso de la técnica inductiva, se parte de un factor alfa que corresponde a la incidencia del terreno en el valor del proyecto. El factor alfa estima el peso relativo del valor del suelo en el valor final de las ventas del proyecto inmobiliario. Se obtiene a partir de los registros históricos de las ciudades. Es un método que se emplea actualmente en Brasil y que existe un interés para que se emplee también en Colombia. Como ya vimos anteriormente, hay una estrecha relación entre el valor del suelo y los índices de construcción o altura de un edificio. Por ejemplo, en este gráfico se ven resultados de estudios recientes hechos en Colombia para muchas ciudades que datan desde 1980 y 1998. Un estudio más reciente del año 2015 confirma que la curva siempre va mostrando una tendencia asintótica hacia la derecha, en el eje de las ordenadas, donde se presenta el porcentaje de incidencia del suelo. Por ejemplo, para un índice de construcción de 1, que podrían ser 100 viviendas por hectárea, el peso está entre 20 y 25% sobre las ventas. Pero para un índice de construcción de 4, o sea, 400 viviendas por hectárea, el peso de la incidencia estaría entre 9,8 y 13%. Estudios que hemos hecho en América Latina nos muestran que un valor esperado de la incidencia del suelo sobre las ventas en un proyecto inmobiliario podría estar entre el 10 y el 20%. La fórmula del cálculo es una ecuación simple, donde el valor por metro cuadrado del suelo es el resultado de multiplicar primeramente el factor alfa, o sea, esa incidencia de la que estamos hablando y que puede oscilar entre el 10 y 20%. En segundo lugar, un factor K que representa cuánta área construida vendible tengo sobre el área bruta construida y que puede estar entre 80 y 90%. Tercero, un precio P, que es el precio final máximo de venta del proyecto en el mercado. Y cuarto, el índice de construcción del cual ya hemos hablado. La técnica inductiva se utiliza para los cálculos de plusvalía, especialmente cuando no existe información especializada, pero no debe emplearse para la valoración puntual de un lote. Para la valoración específica de un terreno, las normas reglamentarias en todos nuestros países exigen la aplicación de la técnica deductiva. En esta técnica se parte por definir el potencial total de ventas de un proyecto y a este se le restan todos los costos directos e indirectos identificables del proyecto, con lo cual se define el margen de utilidad y se obtiene el residuo. Los costos totales están compuestos por costos directos de construcción, costos indirectos del proyecto como honorarios, estudios, licencias, gastos administrativos, ventas y financieros. La diferencia que se obtiene sobre el valor de las ventas y todos los costos directos e indirectos se denomina margen operacional. El margen operacional se suele dividir a la mitad, una mitad para el lote y una para la utilidad, una mitad para el dueño del terreno y una mitad para el dueño del capital. Cuando hay escasez de terrenos, el lote puede valer el 60 o 65% del margen operacional. Y cuando hay escasez de capital, la utilidad puede representar el 60 o 65%. Esto dependerá de la rentabilidad del proyecto. Hagamos un ejemplo. Ahora el dato que nos interesa es el potencial total de ventas, que en el ejemplo se calcula en $2.271.000. Digamos que los costos directos son de aproximadamente 1.103.000 y los indirectos alrededor de 420.000, para un costo total de 1.522.364. La resta entre el potencial de ventas y los costos totales nos dan un margen de operación de 748.636. Para obtener una utilidad que permita una tasa interna de retorno del 29% anual, se requiere al menos el 15% sobre las ventas
como utilidad. Podemos concluir que el lote vale el 17,9% de las ventas, es decir, $406.000 o 700 por metro cuadrado. El lote en este caso obtuvo el 54,4% del margen de operación y no el 50% exactamente. Hablemos un momento de la TIR o tasa interna de retorno. ¿Cómo se calcula? La TIR es un modelo financiero que se calcula al analizar una decisión de inversión. Nos permite ver cuál es la rentabilidad esperada del proyecto en un plazo determinado. En la práctica, la TIR se calcula con la tasa de descuento o de interés que hace que el valor actual neto de los flujos de dinero de un proyecto, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, sea igual a cero. El evaluador y el constructor definen los parámetros necesarios para este cálculo. En proyectos inmobiliarios, la TIR puede oscilar entre 10 y 20%. Entonces, el método residual termina cuando se descuentan las ventas totales esperadas de los gastos totales de la construcción. Se identifica la tasa interna de retorno o, en otras palabras, la utilidad esperada del proyecto y un residuo. Este monto residual corresponde al monto máximo disponible para pagar por el lote. ¿Cómo se aplica este método residual al cálculo de las plusvalías? Vamos a desarrollar dos casos concretos. En el caso A, se da un incremento en el valor del suelo por un cambio de norma, y en el caso B se da un incremento en el valor del suelo por la incorporación del suelo rural a usos urbanos en la periferia. En el caso A, la plusvalía es el mayor valor del suelo por cambio de norma. Cuando el mercado tiene demanda efectiva para esta oportunidad de desarrollo, resolveremos este caso a partir de la técnica inductiva. Recordemos que en esta técnica el valor del suelo va a determinarse por las ventas totales multiplicando por el índice alfa, el factor K, el precio de mercado y el índice de construcción. En el ejemplo, vemos que B1 es el valor del suelo con la norma inicial y B2 el precio con la nueva norma. El índice de construcción 1 corresponde al número con la norma inicial y el índice de construcción 2 corresponde al número con la nueva norma. Entonces B1 va a ser igual a la multiplicación del índice de construcción 1 por P, que es el precio por metro cuadrado, y por alfa. Y B2 va a ser igual a la multiplicación del índice de construcción 2 por P y por alfa. Al final tendríamos entonces que la diferencia entre B2 y B1 es igual a la diferencia entre los dos índices de construcción multiplicados por P y por alfa. En este ejercicio vamos a suponer que el índice inicial era 2, que el nuevo índice es 4, que se vende a 1.500 por metro cuadrado y que alfa o el peso del suelo en esta ciudad o en este sector es el 20%. La plusvalía será entonces igual a 4 menos 2 por 1.500 por 0,20, o sea, 600 por metro cuadrado. Si esa ciudad determinó que se pague el 50% de la plusvalía, se obtiene como resultado 300 por metro cuadrado de suelo. Este es un procedimiento relativamente sencillo y es muy semejante al que aplican en Brasil. En Colombia, desafortunadamente, hay que hacer dos métodos deductivos, uno anterior y uno posterior, lo que genera severos problemas de cálculo y discusiones con las autoridades. Ahora resolvamos el caso B a partir de la técnica deductiva. Utilizaremos un caso real de la ciudad de Valledupar en la zona atlántica de Colombia. Se trata de un plan parcial para un terreno de 98 hectáreas. Este suelo es periférico y se recibe una propuesta para incorporarlo al perímetro urbano. La propuesta del promotor constructor y del propietario del suelo es hacer lo que está en el siguiente mapa: vivienda de interés social en amarillo, vivienda de estratos medios en naranja y comercio en rojo. Lo demás son vías y lo que está en color azul es de carácter institucional. Se hace entonces el cálculo para cada supermanzana. En este ejemplo tomaremos el superlote del estrato medio. Las cifras que aquí se tienen son tomadas de un cálculo real que se hizo en pesos colombianos en el año 2015. En ese momento el tipo de cambio del dólar estaba en 2.200 pesos.
vemos que el total de ventas de este estrato medio es de 179 millones de dólares. A ese número le restamos todos los costos de urbanismo y obtenemos un margen de operación de 36.415.000. Analizándolo por medio de la tasa interna de retorno, se encuentra que la utilidad es de al menos 17.900.000, quedando para el lote 18.515.000. En este proyecto el área total urbanizada o lote bruto sería de 94,6 hectáreas o 946.000 metros cuadrados. Si el lote mantiene su valor inicial de tipo agrícola, sería de un valor de 7.600.000 dólares. Ese precio no tiene expectativas de urbanizar, porque la ley colombiana no permite bajar la plusvalía a través de las expectativas. Mientras que con todos los beneficios de urbanizar, el valor del suelo podría llegar a ser hasta de 68.462.000 dólares. Se multiplica casi por 10. Para este caso, entonces, la plusvalía estimada es de poco más de 60 millones de dólares. En todas nuestras ciudades, cuando se pasa de suelo rural a urbano, se multiplica por 10 o por 15 el valor por metro cuadrado, solo por cambiar la norma, sin que se hayan realizado obras de infraestructura ni inversión alguna en la urbanización. En la ciudad de Valledupar, sus normas exigen un cobro o una carga equivalente al 30% del mayor valor, o sea, 18 millones de dólares para este proyecto. Hay otras ciudades como Bogotá o Medellín que cobran el 50%. Este monto corresponde por lo general a la suma de varios tributos que se cobran al desarrollador y al dueño del lote para financiar proyectos de vías y alcantarillado fuera del lote. Finalmente, el valor del lote para el propietario, sin haber hecho ninguna inversión y descontando las cargas tributarias, sería de 42 millones de dólares. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Espero que el tema haya sido de su interés y los invito para seguir otros videos de esta serie. Muchas gracias.